Hola a todos, espero que estéis muy bien. Soy Anaís. Seguimos hablando de tapping, también llamado EFT. Te recuerdo que esta herramienta sirve para resolver cualquier tipo de conflicto que podamos tener, ya sea interno o externo. Sirve para reprogramar creencias limitantes, eliminar emociones negativas y superar traumas, heridas emocionales y fobias. Con esto conseguiremos crecer a nivel personal, avanzar y progresar en nuestra vida. Además nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos. En este vídeo vamos a ver los siguientes puntos. Cómo planificar un tratamiento completo de tapping, el testaje y tapping con EMDR. Cómo planificar un tratamiento completo de tapping. Es recomendable hacer tapping con cierta frecuencia, un día de cada dos, por ejemplo, sobre todo si es un problema complejo. Es muy importante la constancia. Cada día sería genial, pero si no puedes, con un par o 3 de veces a la semana, ya deberías ver los resultados. Eso sí, seguramente tardarás más que si lo haces cada 2 días o cada día, o de lunes a viernes y descansas el fin de semana, por ejemplo. Si eres como yo, de esas personas a las que nos cuesta tener autodisciplina y constancia, recuerda que puedes hacer tapping para solucionar esto. Por ejemplo, con la frase "me cuesta mucho ser constante y disciplinada". A partir de aquí, si sale algún aspecto que sostiene el problema principal, haremos rondas con cada una de las frases que vayamos diseñando. Una vez tengas decidido los días que vas a dedicar al tratamiento, también hay que decidir el tiempo de duración de cada sesión. En mi caso personal, el tiempo que invierto en hacer rondas no siempre es el mismo. Yo, por ejemplo, he llegado a estar 2 horas tranquilamente haciendo rondas, otras veces solo 15 o 20 minutos. Esto depende de la complicidad del conflicto. Muchas veces con una sola ronda pues ya es suficiente, pero la mayoría de veces no suele serlo y hay que hacer más. Lo recomendable es que puedas dedicarle el tiempo necesario a tratar todos los aspectos que hayas descubierto, pero también es importante que no te canses demasiado ni te agobies. Una posibilidad razonable es hacer sesiones de 20 o 30 minutos. Si ves que necesitas más tiempo y te ves con fuerzas, puedes seguir, pero si no es así, mejor que te dosifiques. Y si te queda algo pendiente en una sesión, apúntalo en la libreta de tapping y lo tratas en la siguiente. Una vez ya tienes tu plan de sesiones de 20 minutos cada 2 o 3 días, por ejemplo, ya puedes empezar. A partir de aquí, nadie sabe cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Se trata de ir limpiando todos los aspectos que descubras hasta que el problema se solucione por completo. Si no sabes qué son los aspectos, te invito a echarle un vistazo al vídeo anterior. En la primera sesión empieza diseñando la frase que describa el problema original y después dedica unos minutos a buscar diferentes aspectos que pueda tener. Si es un problema sencillo, puede no haber muchos, pero si es complejo, seguro que los hay. Una vez los tengas, ya puedes empezar a hacer rondas. Imagina que eres una persona muy tímida y que te cuesta relacionarte con los demás y lo pasas mal cuando estás con gente que no conoces. La frase principal que describe el problema podría ser "soy muy tímido". El siguiente paso es analizar el problema a fondo para descubrir todos sus aspectos. Imagínate que reflexionas un rato sobre por qué crees que eres tímido, preguntándote por qué es un problema para ti. Y te das cuenta de que estás muy incómodo, especialmente si son personas desconocidas y que muchas veces te cuesta saber qué decir. Además, imagínate que estás convencido de que a la mayoría de gente no le gustan los tímidos. Además, te das cuenta de que de pequeño no tenías muchos amigos y llegas a la conclusión de que siempre serás tímido porque la personalidad no se puede cambiar. Con toda esta información ya podemos elegir las frases para utilizar en la primera sesión. Los aspectos podrían ser algo así. 1. Soy muy tímido. 2. Lo paso muy mal cuando estoy con gente desconocida. 3. Nunca sé qué decir cuando me encuentro con otras personas. 4.
de pequeño no tenía amigos. 5. Los tímidos no gustan a nadie. 6. La personalidad no se puede cambiar. Recuerda que se hace una ronda completa para cada frase y posiblemente en algún aspecto sientas que tengas que repetirla, incluso varias veces, las que te hagan falta. Aquí hay aspectos de diferentes tipos. Se podría decir que los 3 primeros son hechos más o menos objetivos. En cambio, los 2 últimos no son hechos, son creencias, son ideas que están en nuestra mente y hacen que el problema se arraigue y se haga más grande. No es verdad que los tímidos no gusten a nadie, ni que las personas nunca cambian, solo son cosas que nosotros creemos, son creencias limitantes. Una vez ya tenemos las rondas definidas, ya podemos empezar a hacer tapping. En la medida de lo posible, después de cada ronda, se recomienda intentar evaluar si el aspecto que se estaba tratando ha mejorado o no. A veces es imposible que el problema haya mejorado en tan poco tiempo, pero en otros casos sí que se puede ver una evolución. En este ejemplo concreto, en la mayoría de casos, sí podemos hacer una pequeña evaluación de cada ronda. Después de la primera frase, soy muy tímido, podemos mirar cómo nos sentimos respecto a nuestra timidez. Si persiste, podemos repetir la ronda con la primera frase o pasar a la siguiente, y así con todas. Si después de hacer la evaluación de una ronda concreta vemos que el aspecto se ha solucionado, lo damos por resuelto, por lo menos de momento, y pasamos al siguiente. Si en cambio no mejora nada, repetimos la ronda a ver qué pasa. En el caso de que mejore un poco, podemos repetir la ronda, pero cambiando ligeramente la frase para adaptarla a la nueva situación. Una vez hechas todas las rondas, terminamos la primera sesión. Para la segunda sesión, lo primero que tendríamos que hacer sería evaluar cómo estamos respecto a todo lo que tratamos en la sesión anterior. Por ejemplo, para el punto 1, soy muy tímido, nos preguntaríamos, ¿sigo sintiéndome tímido? ¿Me sigue preocupando igual? Para el aspecto 2, lo paso muy mal cuando estoy con otra gente, nos preguntaríamos, ¿ha mejorado esta situación? Para el aspecto 3, nunca sé qué decir cuando me encuentro con otras personas, te preguntarías, ¿me sigue costando? Para el aspecto 4, de pequeño no tenía amigos, me preguntaría, ¿me sigue doliendo este recuerdo? ¿Igual o un poco menos? Para el aspecto 5, los tímidos no gustan a nadie, preguntaría, ¿sigo creyendo que la timidez es un problema para gustarle a la gente? Y para el aspecto 6, la personalidad no se puede cambiar, nos preguntaríamos, ¿sigo creyendo que esto es cierto? Supongamos que después de hacernos estas preguntas vemos que los aspectos 2, 3 y 6 han mejorado ligeramente y los demás no. Para reflejar esta mejora en las frases, las cambiamos un poquito y el resto las dejamos igual. De esta forma, la planificación inicial de la segunda sesión podría quedar con este ejemplo. 1. Soy muy tímido. 2. Lo paso mal cuando estoy con otra gente, en lugar de lo paso muy mal cuando estoy con otra gente. 3. Me cuesta encontrar qué decir, en lugar de nunca sé qué decir. 4. De pequeño no tenía amigos. Esta es igual. 5. Los tímidos no gustan a nadie. 6. La personalidad es difícil de cambiar, en lugar de la personalidad no se puede cambiar. Con esto ya podríamos empezar la segunda sesión y hacer lo mismo que la primera, hacer una ronda para cada aspecto y evaluar cómo ha ido. Si vemos que se ha resuelto o que no podemos saberlo de forma inmediata, pasamos a la siguiente. Y si no vemos mejoría o que la mejora no es completa, repetimos la ronda. Si hay algún tipo de mejora, recordamos que hay que acordarse de cambiar la frase y adaptarla a la sensación o creencia actual para reflejar este cambio. Si después de repetir no se resuelve y vemos que es un problema profundo que hay que buscar muchos aspectos, lo apuntamos y lo dejamos para el final o para otro día.
Para hacer el ejemplo más completo, podemos imaginarnos que el aspecto 5, los tímidos no gustan a nadie, se nos encalla y parece no avanzar. Si vemos que esta creencia está muy arraigada en nuestro interior y no conseguimos que se solucione del todo, al final de la sesión decidimos buscar aspectos ocultos del aspecto número 5. Para encontrarlos podemos reflexionar para intentar descubrir por qué esta creencia tiene tanta fuerza en nuestro interior. O también podemos hacer tapping para ayudarnos, por ejemplo, con la frase no sé por qué estoy tan obsesionada con que los tímidos no caen bien, por ejemplo. Imagínate que nos viene a la cabeza una imagen de la infancia en el patio del colegio y un grupo de niños que se ríen de nosotros. En este caso, habría que añadir un aspecto más. De pequeño se reían de mí en la escuela. Podemos tratarlo en esta misma sesión o en otro momento, pero es importante tratarlo. Para la tercera sesión y ya las siguientes, el procedimiento es el mismo. Todos los aspectos que sigan vivos hay que seguir tratándolos. Si vemos que alguno ha mejorado un poco, podemos hacer nuevas rondas, pero siempre cambiando la frase para reflejar la mejora. Recuerda que todo lo que vayamos descubriendo hay que apuntarlo y tratarlo, ya sea en la sesión actual, si nos da tiempo, o en la siguiente. Esta sería una guía básica de cómo estructurar un tratamiento de tapping, pero no te la tomes al pie de la letra. Es solo un procedimiento para mostrar un poco la idea general que hay detrás del tapping, pero no tienes por qué hacerlo así exactamente, puedes hacerlo un poco a tu manera. Puedes hacer incluso simplemente 2 o 3 rondas con lo primero que se te venga a la cabeza, a ver qué pasa. Lo que sí que es importante es coger la costumbre de analizar bien los problemas, buscar los aspectos ocultos e ir tratándolos. Esta parte es la más poderosa del tapping. Puedes hacerlo en cualquier momento, con cualquier tipo de problema, heridas emocionales que suelen venir de la infancia, emociones negativas, creencias limitantes, dolores, miedos, fobias, sensaciones negativas, todo lo que se te venga a la cabeza, todo lo que necesites. El testaje. Otra forma de saber si el problema se ha resuelto o no, muchas personas utilizamos la radiestesia y la kinesiología. Esto es algo que puede hacer absolutamente todo el mundo sin necesidad de tener ningún don, simplemente con la práctica. Y hay varias opciones que puedes probar hasta encontrar la perfecta para ti. La radiestesia o rhabdomancia es una actividad que se basa en la afirmación de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos por otra persona. Por ejemplo, las más habituales son testar con el péndulo o varillas. Otra forma es con la kinesiología aplicada, una técnica derivada de la quiropráctica englobada dentro de la medicina alternativa, la cual dice poder diagnosticar enfermedades y elegir tratamientos probando la fuerza y la debilidad de los músculos. ¿Qué significa esto? Que nuestro propio cuerpo o el de los demás nos puede dar una respuesta a una pregunta concreta mediante una contracción muscular, ya sea las piernas, los brazos, las manos o los dedos. La respuesta que nos daría siempre sería sí o no, igual que con un péndulo o varillas. Por eso debe de ser una pregunta específica y concreta. Para las personas que utilicéis estas técnicas podéis testar si algún aspecto o matiz forma parte del problema, si ese aspecto os está impidiendo avanzar, si ese aspecto ya está liberado o sanado, si queda algún aspecto más que haya que tratar, si vuestra frase es la correcta, la que debéis hacer. Realmente podéis testar cualquier cosa. Si no sabéis o no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, os invito a indagar un poco sobre estas técnicas. Igual más adelante hago un vídeo tutorial para aprender a testar. Si os interesa, pues dejármelo en los comentarios. Si tú no quieres utilizar estos medios de testaje o si hay algún aspecto o problema que no sepas si se ha solucionado o no y no tienes manera de saberlo, puedes hacer la ronda durante 21 días seguidos. 21 días
en principio, es suficiente para cualquier cambio y reprogramación que queramos hacer en nosotros. Completa las rondas de tapping con EMDR, terapia de movimientos oculares. ¿Qué es la terapia de movimientos oculares? La terapia EMDR sirve para el reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular desarrollado en Estados Unidos en los años 80. Es una terapia que se usa para tratar trastornos causados por eventos estresantes como el trastorno de estrés postraumático. Es una técnica terapéutica utilizada para desensibilizar y reprocesar traumas psicológicos de una forma natural. El método fue creado y ha sido desarrollado desde 1987 por Francine Shapiro, doctora en psicología. Shapiro observó de forma casual que, bajo ciertas condiciones, el movimiento de los ojos podría reducir la angustia vinculada a pensamientos negativos. En 1989 llevó a cabo una investigación con personas que sufrían de traumas de la guerra de Vietnam y con víctimas de abusos sexuales. Y comprobó que la terapia de EMDR reducía de manera significativa los síntomas del trastorno de estrés postraumático. En 2013, el Comité Revisor de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, aprobó formalmente la recomendación para emplear el EMDR en adultos y niños. ¿Cómo funciona esto? Durante la vivencia de un hecho traumático, las respuestas bioquímicas activadas, o sea, la adrenalina, el cortisol, etc., bloquean el sistema innato de procesamiento de la información de nuestro cerebro, aislando las informaciones respecto al trauma, encerrándolas en una red neuronal con las emociones, creencias, sensaciones físicas que existían en el momento del hecho traumático. Es decir, el hecho traumático queda aislado del resto de la red neuronal de la persona y no se integra con el sistema innato que empuja a cada uno a la autocuración. El EMDR puede utilizarse dentro de una terapia verbal como terapia complementaria y también se usa para poder llevar a cabo una terapia más profunda. La aplicación del proceso incluye la estimulación bilateral alternada, considerando la parte derecha e izquierda del cuerpo. Se promueve a que reaccionen alternamente primero una y luego la otra mediante el movimiento ocular y junto con el tapping. ¿Qué significa esto? Este procedimiento estimula los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, favoreciendo la comunicación entre estos y desbloqueando la información contenida y aislada en el sistema nervioso que formaba el trauma. Así, todos los aspectos que habían quedado fragmentados por la situación traumática se vuelven a estructurar y se integran adecuadamente a nivel neuronal, pasando a ser parte de los recuerdos, es decir, dejan de activarse en el presente y causarnos perturbación. El sentimiento de miedo, que es consecuencia de los hechos pasados, desaparece y se logra un sentimiento de seguridad. ¿Para qué se utiliza? EMDR es una terapia efectiva y de resultados perdurables en pacientes con trastorno de estrés postraumático y demás trastornos asociados al espectro del trauma, ya sea un trauma intenso o leve. Cuando hablamos de traumas, podemos diferenciar dos tipos: traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula. Los traumas T mayúscula es lo que tradicionalmente definimos como trauma, una sola experiencia terriblemente dolorosa y que fácilmente hace reaccionar a la persona ante una situación similar o algún aspecto que le recuerde la vivencia, o sea, revivir el problema porque se ha cronificado en nosotros. Ejemplos de este tipo incluirían atentados, robos, accidentes de coche, abusos sexuales, físicos, etc. Los traumas T minúscula se refieren a las situaciones perturbadoras consistentes en el tiempo. Ninguna de la experiencia en sí misma fue traumática, pero sí que fueron suficientemente repetidas como para que el efecto acumulado sea tan impactante como un trauma T mayúscula.
Ejemplos de este tipo son el rechazo de los padres, la exigencia excesiva de un profesor o el desprecio de los compañeros de clase, por ejemplo. En conclusión, los movimientos oculares que vamos a incluir al finalizar cada ronda de tapping nos van a servir para nuestra desensibilización y reprocesamiento. Para entender mejor esto, vamos a ver qué ocurre en nuestro cerebro de forma natural. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, y cada uno de ellos se encarga de funciones distintas. El hemisferio izquierdo es el inteligente, el trabajador, el responsable, el que piensa, el dominante, el que analiza, calcula y mide antes de proceder. El hemisferio derecho es el animal, puro instinto vital, siente, teme, ama, disfruta, capta y comprende información, una locura de emociones que emanan de su interior, descontroladas, sin tabúes ni contención posible. Los dos hemisferios se completan y se complementan, obteniendo una visión más óptima y adaptada de la realidad. Cada uno se organiza para captar la información del medio a su manera, o mejor dicho, con los recursos de los que dispone, obteniendo una visión parcial de la realidad. Y finalmente, comparten la información recogida y llegan a un juicio entre los dos. Cada uno de los hemisferios se encarga de recoger e interpretar ciertas partes de la realidad. Después comparten dicha información y así integran una información más completa. Ya que cada uno de los hemisferios tiene determinadas herramientas para procesar solo parte de la información recibida, por lo que solo queda parcialmente integrada en la memoria hasta que es compartida por ambos lados. Cuando el hemisferio derecho y el izquierdo comparten la información y llegan a un juicio en común, pueden proceder al almacenamiento completo del suceso. Pero ¿qué ocurre cuando alguno de los hemisferios cerebrales no puede asumir parte de la información que le llega? Cuando se trata del hemisferio izquierdo, el lógico, lo peor que podría pasar es que simplemente no lleguemos a comprender el significado funcional de algo. Pero cuando se trata del hemisferio derecho, se complican un poquito más las cosas. Cuando el hemisferio derecho no puede hacer frente a una emoción, bien porque sea demasiado impactante o dura, porque no tengamos desarrolladas totalmente las herramientas adecuadas, como en el caso de los niños o la inmadurez, en estos casos la información no se va a procesar, no va a compartirse con el hemisferio izquierdo, que es el que tiene las soluciones racionales a los problemas emocionales del hemisferio derecho. Y por lo tanto la información o el evento se bloqueará, almacenará en el hemisferio derecho en forma de trauma o malestar hasta que alguien decida ir a buscarlo y tratarlo, deshacer el nudo neuronal que se ha creado. En el hemisferio derecho no existe ni el espacio ni el tiempo y es precisamente por eso que si algo nos ha dolido en extremo, algo nos ha impactado brutalmente, nuestro hemisferio derecho no ha podido gestionarlo. Vamos a tener el recuerdo merodeando durante tiempo indefinido con la intensidad y generándonos gran malestar de forma permanente. Cuando algo malo nos impacta, pero sí que logramos gestionarlo, se almacena en la memoria y aunque al principio lo recordamos crudamente, con el tiempo se va disipando, va tomando distancia, puesto que se almacena en la memoria a largo plazo y poco a poco, en la medida de lo posible, el tiempo hace que pase y se desvanezca. Además, el hemisferio derecho puede almacenar información que el hemisferio izquierdo desconozca, ya que si la ha bloqueado no la compartirá con nadie. Los seres humanos somos de hemisferio izquierdo dominante. Esto significa que pensamos, pero también significa que todo lo que pase por este hemisferio puede estar escondido en el hemisferio derecho. Es decir, información inconsciente y por lo tanto puede darnos malestar sin que conozcamos conscientemente los motivos. Es una movida. A veces podemos captar realidades que pueden impactarnos emocionalmente de forma muy seria sin que seamos conscientes de su gravedad, sin que podamos darnos cuenta del gran impacto que ha creado en nosotros.
puesto que el hemisferio derecho, para no lastimarnos, lo va a ocultar en ese momento, y para que nos demos cuenta, ya que la mente no quiere descubrir dicha información, el cuerpo lo va a somatizar de cualquier manera posible para alertarnos de que algo no va bien en nosotros. Cuando hablamos de somatizar, hacemos referencia a un trastorno por somatización desde el punto de vista de la psicología. Es una forma de defensa ante la ansiedad emocional. La persona tiene un conflicto emocional que le genera una gran ansiedad, pero lo desplaza hacia el sufrimiento de síntomas físicos. Algunos de estos síntomas pueden ser dolores físicos, problemas gastrointestinales, síntomas sexuales, alteraciones menstruales, síntomas neurológicos, etc. En la mayoría de casos, aparentemente no se pueden explicar como una enfermedad física o médica, aparentemente no hay ningún motivo. Con el trabajo psicológico con MDR se puede tratar fobias como por ejemplo agorafobia, miedo a volar, crestofobia, maxofobia, trastornos de ansiedad, procesos de duelo, estrés postraumático, depresión, adicciones como ludopatía, tabaquismo, alcoholismo, cocaína, cannabis, rupturas sentimentales, creencias negativas y limitantes, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo principal de esta técnica terapéutica de MDR consiste en disminuir el sufrimiento emocional asociado a las memorias traumáticas. Se logra mediante estimulación bilateral. A través de los sentidos se va recodificando o reasignando cognitivamente imágenes, percepciones, sensaciones y memorias de dolor o conflictuantes registradas en el cerebro, reduciendo así el impacto de la huella némica en el individuo y en su vida. El concepto de huella némica es usado por Freud en toda su obra. Se trata de la forma en que se inscriben ciertos acontecimientos en la memoria. Esas huellas se depositan en diversos sistemas del aparato anímico, persistiendo permanentemente, pero siendo reactivadas en determinados momentos. Con la desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, EDMR, también es posible reprocesar pensamientos acerca del pasado, del futuro e incluso rumiaciones presentes que generan ansiedad y malestar. Cuando una persona vive la incertidumbre cotidiana de la vida como una sucesión de eventos amenazantes y esto le ocasiona gran sufrimiento emocional y estrés, se puede beneficiar con esta modalidad terapéutica también. Con la técnica terapéutica basada en movimientos oculares o EDMR, vamos a completar nuestras rondas de tapping. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillamente haremos una serie de movimientos oculares, es muy fácil, al finalizar la ronda de tapping. Los movimientos oculares son los siguientes. Miramos hacia abajo, hacemos medio círculo hacia uno de los dos lados, el que tú elijas. Hacemos medio círculo hacia el lado contrario. Hacemos un círculo completo hacia el lado contrario. Y hacemos un círculo completo hacia el lado contrario. Miramos hacia arriba y miramos hacia abajo. A continuación voy a hacer una ronda de tapping a modo de ejemplo y al final incluimos los movimientos oculares y así veis cómo quedaría una ronda completa. Vamos a imaginar que nuestro problema es que nos duele la cabeza y para concretar un poquito más, la frase podría ser: me duele mucho la frente. Aunque me duele mucho la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele mucho la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele mucho la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente.
Aunque me duele la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me duele la frente, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Por último, vamos a hacer los movimientos oculares y vamos a dar golpecitos en este punto de aquí. Abrimos los ojos, miramos hacia abajo, medio círculo hacia un lado, medio círculo hacia el otro lado, un círculo completo hacia el lado contrario y otro círculo completo hacia el lado contrario. Miramos hacia arriba, miramos hacia abajo y la ronda quedaría completada. Recordar hacerlo al final de cada ronda de tapping porque el efecto curativo va a ser mucho mayor. Para resumir, los movimientos oculares también ayudan a distribuir y reprogramar toda la información en nuestros dos hemisferios. Además, nos va a desensibilizar ante nuestros conflictos y traumas, reduciendo o eliminando el exceso de emotividad, devolviéndonos el equilibrio y aumentando nuestra inteligencia emocional. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por contribuir, por ver el canal, gracias por querer crecer como persona, porque no solo te ayudas tú, que eso ya es muy importante, mejorando tú ayudas a mejorar el mundo, que hace mucha falta. Tu felicidad es muy importante, prioriza tus necesidades, ámate, acéptate y confía en ti mismo y en ti misma. Y si no sabes cómo hacerlo, hoy en día tenemos acceso a muchas herramientas alternativas de sanación, de crecimiento personal y espiritual, a tu disposición, gratuitas. Y cada una aparecerá en el momento perfecto. Solo tienes que probar y si te funciona y la respuesta es sí, maravilloso. Así que un saludo, un abrazo y hasta pronto.